La niebla descendió sobre mi granja como un manto oscuro y denso, envolviendo cada rincón en una atmósfera cargada de misterio y malestar. No recuerdo haber visto una niebla tan espesa en años, y mucho menos una que pareciera materializarse de la nada. Desde el momento en que emergió, su presencia se hizo sentir con una intensidad inquietante, como si estuviera impregnada de una energía ominosa que se aferraba a mi piel y me llenaba de un escalofrío constante. Las noches se volvieron especialmente perturbadoras. La niebla, tan densa como el humo, envolvía la granja en una oscuridad opresiva, eliminando cualquier rastro de luz de la luna o las estrellas. Mis sentidos se agudizaron ante la sensación de estar completamente aislado, rodeado por una presencia invisible que acechaba en la penumbra. Los animales de la granja pronto comenzaron a mostrar signos de inquietud. Mis caballos relinchaban nerviosamente en sus establos, sus ojos salvajes reflejando un miedo que no podía comprender. Los perros, normalmente valientes y protectores, se acurrucaban juntos en un rincón de la casa, temblando como hojas en el viento. Incluso los pájaros, que solían llenar el aire con sus cánticos, ahora permanecían en silencio, como si sintieran la presencia acechante tanto como yo. Cada noche, al adentrarme en la niebla para realizar mis rondas habituales por la granja, una sensación de opresión se apoderaba de mí. El aire parecía cargado con un peso invisible, y el sonido de mis propios pasos resonaba de manera ominosa a través del silencio espeso. Más de una vez, juré escuchar susurros susurrantes que se desvanecían entre la niebla, como voces de ultratumba que apenas podía distinguir. La niebla parecía alimentar mi paranoia, haciendo que cada sombra se convirtiera en una amenaza potencial. Mis ojos se esforzaban por penetrar la cortina grisácea que me rodeaba, buscando cualquier indicio de movimiento o presencia oculta entre las sombras. Pero nada aparecía nunca, dejándome con una sensación de temor creciente y una creciente certeza de que algo oscuro se ocultaba en los confines nebulosos de mi propiedad. Mis noches se convirtieron en un ciclo interminable de tensión y temor. Cada paso que daba a través de la niebla espesa parecía llevarme más profundamente hacia el abismo de lo desconocido. Y mientras la niebla persistía, también lo hacía mi angustia, creciendo con cada noche que pasaba sin una explicación clara de su origen o propósito. Así comenzó mi descenso hacia la oscuridad, enredado en la red de niebla que envolvía mi granja y mi mente por igual, sin saber cuánto tiempo más podría soportar la presión implacable de lo desconocido. A medida que la niebla espesa continuaba aferrándose a mi granja como una manta ominosa, los signos inquietantes de algo siniestro acechando en la oscuridad se hicieron más evidentes. Fue durante una de mis exploraciones nocturnas por los campos de maíz cuando tropecé con la primera señal perturbadora, huellas profundas y borrosas en la tierra, como si algo pesado y desconocido hubiera arrastrado lentamente su camino a través del campo. Mis manos temblaban mientras trataba de discernir la forma y el tamaño de las huellas, pero la niebla densa distorsionaba mi visión y mis sentidos estaban agudizados por el miedo. Mientras seguía el rastro de huellas, mis ojos se posaron en los árboles que rodeaban los campos y lo que vi allí me heló la sangre. Los troncos de los árboles estaban marcados con símbolos extraños y antiguos, tallados en la madera con una precisión perturbadora. Eran símbolos que nunca antes había visto ni oído hablar, intrincados y oscuros en su diseño, como si fueran una advertencia de un tiempo y un lugar olvidados por completo. Cada símbolo parecía irradiar una energía ominosa, como si estuvieran impregnados con la esencia misma del mal que acechaba en la niebla. Mi mente comenzó a dar vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Quién o qué había dejado esas huellas y tallado esos símbolos? ¿Eran los signos de alguna entidad sobrenatural que había elegido mi granja como su nuevo hogar? La paranoia comenzó a apoderarse de mí mientras intentaba encontrar alguna explicación lógica para lo que había descubierto, pero ninguna respuesta satisfactoria llegaba a mi mente inquieta. Regresé a la casa con el corazón palpitante y la mente llena de dudas y temores. La presencia de la niebla densa y los signos inquietantes que había descubierto en los campos de maíz parecían formar parte de algún oscuro y retorcido rompecabezas que aún no lograba comprender por completo. La sensación de estar siendo observado constantemente se intensificaba con cada paso que daba en la granja, y una sombra de temor se cernía sobre mí, haciéndome cuestionar mi propia cordura. La noche siguiente, mientras me preparaba para otra ronda de exploración en la niebla espesa, me di cuenta de que algo siniestro se movía en las sombras.
Una presencia invisible parecía seguirme a cada paso. Susurros fantasmales flotaban en el aire como un eco distante de la oscuridad que se ocultaba más allá de mi visión limitada. Y mientras me adentraba más profundamente en la niebla, sabía que aún quedaban más secretos oscuros por descubrir, más señales inquietantes que aguardaban en las sombras de la noche. La niebla espesa y las señales inquietantes habían sumido mi granja en un estado de terror constante, pero fue cuando la peste comenzó a afectar mis cultivos que supe que algo terrible se cernía sobre mí. Los campos de maíz, una vez exuberantes y llenos de vida, ahora estaban marchitos y pudriéndose ante mis ojos incrédulos. Mis manos temblaban mientras inspeccionaba las filas de plantas enfermas, buscando desesperadamente alguna explicación lógica para la rápida decadencia de mi fuente de sustento. Pero no importaba cuánto intentara racionalizarlo, no podía ignorar la realidad espantosa frente a mí. Algo maligno estaba consumiendo la tierra misma de mi granja. Las plantas, que antes habían sido robustas y saludables, ahora se marchitaban ante mis ojos, sus hojas cubiertas de manchas oscuras y sus tallos doblándose bajo el peso de la enfermedad. El olor acre de la putrefacción llenaba el aire, mezclado con el hedor penetrante de la niebla que se aferraba a la tierra como una mortaja invisible. Mis intentos desesperados por salvar los cultivos fueron en vano. Ninguna cantidad de riego adicional o fertilizante parecía detener el avance de la peste, que continuaba extendiéndose como una plaga voraz por todo el campo de maíz. Cada día que pasaba, mi desesperación crecía, junto con el temor de que pronto no quedaría nada de mi sustento para cosechar. La noche se volvió aún más aterradora cuando los cultivos afectados tomaron vida propia en la oscuridad. En la luz mortecina de la luna podía ver las sombras retorcidas de las plantas marchitas, moviéndose y retorciéndose como si estuvieran poseídas por una fuerza sobrenatural. Los sonidos que emanaban de los campos eran aún más espeluznantes, susurros sibilantes y gemidos lastimeros que parecían llenar el aire con una cacofonía de lamentos. La paranoia se apoderó de mí mientras luchaba por encontrar una explicación lógica para la pesadilla que se desarrollaba ante mis ojos. Era posible que la misma entidad maligna que había dejado las huellas en los campos y tallado los símbolos en los árboles estuviera detrás de la devastación de mis cultivos. La idea me llenaba de un pánico visceral, haciéndome cuestionar mi propia cordura en medio de la oscuridad creciente que amenazaba con consumirme. Cada noche, mientras luchaba por dormir en la casa que alguna vez había sido mi refugio, podía sentir la presencia ominosa de la niebla espesa y los cultivos marchitos que me rodeaban. Sabía que la batalla por mi granja y mi cordura aún no había terminado, y que enfrentaba una oscuridad más profunda y aterradora de lo que jamás había imaginado. Las noches en mi granja se habían vuelto un infierno de terror y paranoia, y el capítulo de las presencias fantasmales marcó un nuevo nivel de horror en mi lucha por mantener mi cordura. Cuando el sol se ponía y la niebla espesa envolvía la tierra en su abrazo gélido, las sombras cobraban vida con una malevolencia palpable. Fue durante una de esas noches, mientras luchaba por conciliar el sueño en mi cama, que los susurros comenzaron a llenar la habitación. Al principio, los ignoré como meros trucos de la mente, atribuyéndolos al estrés y la fatiga de enfrentar la devastación de mis cultivos. Pero pronto, los susurros se intensificaron, transformándose en murmullos fantasmales que llenaban la habitación con una cacofonía de voces inquietantes. Incapaz de soportarlo más, me levanté de la cama y me aventuré afuera, decidido a enfrentar lo que sea que acechara en la oscuridad. La niebla espesa se aferraba a la tierra como una sábana de luto, ocultando cualquier rastro de luz y dejándome a merced de las sombras danzantes que se movían a mi alrededor. Fue entonces cuando los vi, figuras fantasmales que se materializaban entre los árboles, sus contornos borrosos y sus rostros distorsionados por la oscuridad. Al principio, pensé que eran simples trucos de la luz o productos de mi imaginación alterada por el miedo, pero cuando una de las figuras se acercó lo suficiente como para tocarla, sentí un escalofrío helado recorrer mi columna vertebral. La presencia fantasmal emanaba una energía oscura y aterradora que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi ser. Su figura parecía desvanecerse y solidificarse alternativamente, como si estuviera atrapada entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Y cuando sus ojos sin vida se encontraron con los míos, supe con certeza que no estaba solo en la oscuridad. A partir de esa noche,
Las presencias fantasmales se convirtieron en una presencia constante en mi granja. Sus susurros me perseguían a cada paso, llenando mi mente con imágenes perturbadoras y visiones de un pasado oscuro y olvidado. Intenté huir de ellos, buscar refugio en la casa o en los confines de mi mente, pero no importaba a dónde fuera. Siempre estaban ahí, acechando en las sombras como espectros vengativos. Cada noche se volvía más aterradora que la anterior, y pronto me di cuenta de que no solo enfrentaba una amenaza física, sino espiritual. Las presencias fantasmales parecían alimentarse de mi miedo y desesperación, creciendo en fuerza y número con cada día que pasaba. Y mientras luchaba por mantener mi cordura en medio de la oscuridad creciente, supe que la verdadera batalla por mi alma aún estaba por venir. La noche de pesadilla fue una experiencia que aún me persigue en los recovecos más oscuros de mi mente. Una noche en la que los límites entre la realidad y el horror se desdibujaron por completo. Mientras la niebla espesa envolvía mi granja en su abrazo mortal, las presencias fantasmales que acechaban en las sombras parecían intensificar su malevolencia con una ferocidad despiadada. Comenzó con un susurro apenas perceptible, apenas un murmullo fantasmal que flotaba en el aire como un eco distante de la oscuridad. Pero pronto, los susurros se convirtieron en gritos aterradores que llenaban la noche con una cacofonía de lamentos y gemidos, retumbando en mi mente como una sinfonía de pesadilla. A medida que la noche avanzaba, las presencias fantasmales se hicieron más audaces en su persecución, apareciendo y desapareciendo entre las sombras con una rapidez vertiginosa. Sus formas distorsionadas y sus rostros retorcidos se movían a mi alrededor, acechándome con ojos vacíos que parecían reflejar el abismo mismo. Intenté huir de ellos, buscar refugio en la casa o en los confines de mi mente, pero no importaba a dónde fuera, siempre estaban ahí, esperando en las sombras como espectros vengativos. Cada vez que cerraba los ojos, sus imágenes se proyectaban en mis sueños, llenando mi mente con visiones perturbadoras y pesadillas interminables. La noche se convirtió en un torbellino de terror y desesperación, una lucha desesperada por mantener mi cordura en medio del caos que me rodeaba. Las presencias fantasmales parecían alimentarse de mi miedo y desesperación, creciendo en fuerza y número con cada momento que pasaba. Y mientras luchaba por mantenerme firme en la oscuridad creciente, supe que la verdadera batalla por mi alma aún estaba por venir. En un momento de desesperación, decidí enfrentar directamente a las presencias fantasmales, desafiando su malevolencia con una determinación feroz. Me aventuré afuera, armado solo con mi valentía y mi deseo desesperado de poner fin a la pesadilla que había consumido mi vida. La niebla espesa se cerró a mi alrededor como una cortina de muerte, envolviéndome en su abrazo frío y opresivo. Las presencias fantasmales se materializaron a mi alrededor, rodeándome con sus formas distorsionadas y sus ojos vacíos que parecían reflejar el abismo mismo. Pero en lugar de ceder ante su malevolencia, me enfrenté a ellas con una valentía que no sabía que poseía. Grité desafiante a las sombras, desafiando su autoridad sobre mí y reclamando mi derecho a la paz y la tranquilidad. Y en ese momento, algo cambió en el aire. Las presencias fantasmales retrocedieron ante mi determinación, disipándose en la oscuridad como humo en el viento. La niebla espesa comenzó a disiparse lentamente, revelando un cielo estrellado y una luna brillante que parecía prometer un nuevo amanecer. Con el corazón palpitando con un nuevo sentido de esperanza, regresé a la casa, sabiendo que la batalla por mi alma aún no había terminado, pero que ahora estaba mejor preparado para enfrentarla. Y mientras cerraba los ojos esa noche, supe que la pesadilla finalmente había llegado a su fin, dejando atrás solo el eco lejano de un horror que había superado con determinación y valentía. Después de la noche de pesadilla, me enfrenté a la verdad con una determinación renovada, decidido a descubrir el origen de la oscuridad que había consumido mi vida. Investigué cada rincón de la granja en busca de pistas, desenterrando secretos enterrados en el suelo y en las sombras. Fue durante una incursión en el antiguo granero de la granja que finalmente encontré lo que había estado buscando. Un diario polvoriento que había pertenecido al anterior dueño de la granja, un hombre cuyo nombre había sido borrado de la memoria del pueblo hace mucho tiempo. A medida que hojeaba las páginas amarillentas del diario, una verdad aterradora comenzó a revelarse ante mis ojos incrédulos. El anterior propietario había estado obsesionado con la idea de encontrar una fuente de poder antigua y misteriosa
que se decía que yacía enterrada bajo la tierra de la granja. Convencido de que esta fuente de poder podría otorgarle riquezas y poder más allá de sus sueños más salvajes, el hombre había llevado a cabo rituales oscuros y prohibidos en un intento desesperado por desenterrarla. Pero en su búsqueda de poder, había liberado una fuerza oscura y maligna que había acechado en la granja desde entonces, alimentándose de la tierra misma y corrompiendo todo lo que tocaba. Las presencias fantasmales, la peste de los cultivos, la niebla espesa, todo había sido el resultado de sus experimentos impíos y sus intentos fallidos de controlar el poder que había liberado. Con el corazón palpitando con una mezcla de terror y determinación, supe lo que debía hacer. Decidí enfrentarme a la entidad oscura directamente, utilizando el conocimiento que había obtenido del diario para enfrentarla con valentía y determinación. Me aventuré afuera una última vez, armado con el conocimiento y la resolución que había adquirido, y enfrenté a la entidad oscura con todas mis fuerzas. Grité desafiante a las sombras, rechazando su influencia sobre mí y reclamando mi derecho a la paz y la tranquilidad. La entidad oscura rugió en respuesta, retorciéndose y contorsionándose en la oscuridad como una bestia herida. Pero a medida que mis palabras resonaban en la noche, su poder comenzó a desvanecerse, disipándose en la oscuridad como humo en el viento. Y así, con un grito final de triunfo, la entidad oscura se desvaneció por completo, dejando atrás solo el silencio tranquilo de la noche y la promesa de un nuevo amanecer. Mientras contemplaba el horizonte, supe que mi batalla había llegado a su fin. La verdad había sido revelada, y con ella había encontrado la paz que tanto anhelaba. Con un suspiro de alivio, regresé a la casa, sabiendo que la oscuridad había sido vencida y que ahora podía seguir adelante con mi vida, libre del terror que había plagado mi granja durante tanto tiempo.